RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Aquí hoy viernes 8 de febrero, como siempre, para compartir con ustedes ideas de libertad. En la Dirección General de la Estación le agradecemos siempre a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Willy Cercaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre en la conducción Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, hoy en los viernes de Arepita, ¿no, Víctor? ¿Cómo estás? Viernes soy Arepita. Bueno, estoy como todo el mundo esperando mi ayuda humanitaria. Así es. Esperemos que llegue rápido, ¿no? Así es. Bueno, ya llegó a Cúcuta, a la frontera, las tienditas. Algo ayer fue la noticia. Y gracias a los que estaban allá, el gobierno sabe qué tipo de camiones son, que son blancos con rayas rojas y todo. Exactamente. Porque bueno, la sorpresa es importante y los que ayer develaron cuántos camiones y qué tipo de camiones hicieron el favor al gobierno de decirle cómo viene la ayuda humanitaria. Esas son las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. No todo puede transformarse en un show. Sí, señor. Bueno, pero lo importante es que llegue porque de verdad Venezuela está necesitada de esta ayuda humanitaria, especialmente en la área, en los medicamentos que van a venir allí. Que no, son, y los niños, como lo decía la profesora Albanés, que porque exacto, la vulnerabilidad del país está en los niños, que son ese sector más necesitado, y bueno, vienen alimentos para ellos, ¿no? Así es. Bueno, yo creo, Rocío, que si hubiese estado en manos de esos venezolanos todo el proyecto de Dunkerque, tuviésemos estatuas de Hitler en las plazas de todo Occidente. Sí, sí, de verdad que sí. Por cierto que ayer estaba viendo un programa de televisión de fuera, estaban explicando cómo es lo de la ayuda humanitaria, lo que viene de alimentos, ¿no? Y parece que son unas bolsas que tienen carne, no sé qué tal, y tú la pones en una olla y eso se convierte como en una sopa, sí, con las proteínas, los carbohidratos y todo eso, ¿no? Claro, y son, digamos, alimentos altamente calóricos porque presuponen que quien los va a consumir pues tiene un déficit energético, calórico importante y hay que reponerlo lo más rápido posible. Pero está con nosotros Alexis Correa, el holograma todavía no ha llegado, pero él sí está por teléfono. Sí. Hola Alexis, ¿cómo estás? Cuéntanos de Soy Arepita. ¿Cómo están Rocío y Víctor? Bueno, yo necesito mi ayuda humanitaria porque hoy es viernes 8. Sí, Todavía faltan unos días. Unos días para la quincena. Para la quincena, sí. Y ya de verdad que en 3 días ya se acaba el salario. Bueno, Alexis, tú sabes que muchas empresas atendiendo a eso pagan a hora semanal, pues, ¿no? Que era como se pagaba antes. Antes pagaban en un sobre. Te dieron tu sobre y es que te pagaban en efectivo, en un sobre. Esa era la forma de pagar antes de las tecnologías del finales del siglo XX y principio del siglo XXI, cuando no había tarjeta de débito y cuando la bancarización era muy, muy pequeña. ¿Aló? Les iba a comentar, bueno, primero que nada nos pueden seguir en nuestras redes, @soyarepita, para que conozcan un poco de nuestro boletín de noticias. Creo que, bueno, vamos a hablar en el segundo segmento con Maya Primera, periodista, que hoy nos escribió en el newsletter. Sí, oye, yo no sabía, quería destacar el premio Rey de tema España, ¿no? del famoso grupo de contacto que se reunió en Montevideo, que, bueno, yo lo llamo el Grupo Guavina. Ajá, cuéntanos. Porque esta iniciativa la encabezaron México, Uruguay, después se pegó la Unión Europea.
buscando alguna salida para el tema electoral y de hecho el comunicado final de ayer exige elecciones presidenciales de nuevo en Venezuela. Me parece que eso es llamativo porque no sé si eso se lo esperaban en los lados de acá de la Cancillería, creo que no. Y México, de hecho, junto con Bolivia y los países del CARICOM, no firmaron el comunicado oficial. Entonces hubo cierto giro en la postura de Uruguay hacia un poco lo que exige la Unión Europea, que es, bueno, la apertura de ayuda humanitaria y, por supuesto, la exigencia de elecciones libres y justas, que creo que eso es un clamor universal. Hasta en Marte se escucha eso, porque cualquier persona que mínimamente ha estudiado el caso de Venezuela sabe que lo que hubo el pasado 20 de mayo de 2018, eso no fue una elección ni libre, ni justa, ni transparente, ni con unos criterios constitucionales mínimos. Exactamente. Entonces me parece que eso, aparte de este show de los camiones, por llamarlo así, creo que esa fue una de las noticias más resaltantes de ayer, el hecho de que hasta el grupo de contacto en el que la gente de Miraflores estaba buscando un poco de oxígeno, también está exigiendo unas elecciones como Dios manda, pues. Sí, eso fue las Yo creo que esa es una pésima noticia. Creo que esa además es una palabra prohibida en este momento para la nomenclatura, por lo menos elecciones presidenciales. La verdad es que ellos no esperaban que los propios, no los extraños, porque esos son propios, Uruguay, México, Bolivia, sí, Nicaragua. Y Nicaragua, dijeran, bueno, tienes que resolver esto vía elecciones, y efectivamente... Bueno, parece que Víctor, ni México ni el CARICOM firmaron la declaración de ayer. Claro, pero lo que Agustín Berríos decía ayer, que la reunión de Uruguay es el Waterloo diplomático del régimen. Así es. O sea, no ganó, no fue no hubo unanimidad. O sea, fue un verdadero desastre hasta el punto que creo que no se han referido más al tema, Alexis, ¿o sí? No. O sea, están totalmente calladitos, pues. Exactamente. Sí, bueno. hay otra cosa que es el foro de Montevideo, que es otra especie de plan C, pues, pero no, digamos, lo más contundente que tenemos ayer es eso, que Uruguay, que es un país con el que hay negocio, aquí está firmando un comunicado en el que se exigen elecciones libres. Sí, bueno, pero lo más importante es que el grupo de contacto le dijo, hay que hacer elecciones. O sea, no era un grupo de contacto contigo para pasarte el brazo ni ayudarte, sino hay que permitir, además, hay que permitir la entrada urgente de asistencia humanitaria, de acuerdo a los principios internacionales, y establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. Y si es así, bueno, yo me imagino que este grupo de contacto se pondrá en autos para promover que se establezca pues un cronograma y todo el proceso, que no es tan fácil, para elegir un nuevo CNE, las postulaciones, como bien decía, el miércoles tuvimos a la profesora Teresa Albanes, que es una autoridad en ese tema, bueno, que hay que comenzar el proceso de postulaciones, de escoger el panel que va a elegir, que va a revisar esa currícula, etcétera, ¿no? Entonces, sería eso sí. Bueno que el oficialismo se incorporara a la Asamblea Nacional, pero bueno, eso es a lo mejor en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pero creo que es el ideal, pues si en algún momento se llega aquí a algún tipo de acuerdo, por supuesto pasa por la recuperación de la Asamblea de todas sus potestades, sus atribuciones, y que bueno, que el oficialismo deje de ser cimarrón, que se olviden de ese invento de la constituyente y tengamos otra vez un parlamento como tal, con opositores y con opositores, en este caso ellos, pues el oficialismo. Ahora, yo también creo que parte del problema de esta Asamblea Nacional
es que no es una foto fiel de este momento político. Está sobre representado algunos sectores que incluso ya desaparecieron del corazón de los ciudadanos y no tienen representación otros sectores que si hubiese hoy una elección con todas las reglas de las elecciones competitivas, tuviesen una muy buena representación. Entonces, claro, tú lo dices claro, allí está la expresión de Manuel Rosales. Yo quisiera saber si Un Nuevo Tiempo hoy tendría tan buena votación. O sea, eso es lo que a veces me pregunto. Sí, totalmente. Así es. Bueno, ¿qué más tiene la arepita antes de que pasemos a... Miren, yo no sé, ¿ustedes de qué equipo son de béisbol? Yo soy de los Tiburones de La Guaira desde chiquita, desde que conocí al maravilloso Luis Aparicio. Ese ha sido mi equipo siempre. Yo soy de los Yankees. No desde que Guaidó es presidente. No. Yo soy porque admiré desde jovencita a Luis Aparicio. Me parecía que era un jugador. Yo no soy muy de ir a partidos ni nada, pero la figura de Luis Aparicio no sé por qué representaba tanto en el país y las jugadas que hacía, etcétera, etcétera, y desde ahí me pegué con los Tiburones de La Guaira y después vino otro shortstop buenísimo que se llama Enzo Hernández, que también fue una figura y bueno, ahí soy de los Tiburones de La Guaira. Guaidó me enteré hace poquito que él era de los Tiburones. De los Tiburones somos varios, mira. Teodoro era un tiburón, Elías Santana, que es el que me ha llevado invitada algunas veces a los juegos porque él compraba los abonos, Juan Maragall, que fue director de de educación de la gobernación de Miranda, y bueno, y ahora por supuesto Juan, que es de La Guaira, entonces del estado Vargas, por supuesto que tenía que ser del equipo, ¿no? Lo que pasa es que hay un eslogan que le dicen a los tiburones: juegan como nunca y pierden como siempre. Así es. No meterme en eso. Ya van para más de 30 años sin títulos, pero bueno, No, el año que viene es el año nuestro. Les iba a dar el dato de que mañana vamos a tener un venezolano centenario, que es el señor, no sé si lo conocen, el señor Chivita Lezama, que es el fan número 1 de los Leones de Caracas, un señor que siempre está en el estadio con su cornetica. Ay, qué bien. Y mañana va a cumplir 100 años, entonces pueden buscar un texto que escribió Mari Montes en Pro Da Vinci. Donde es que Mari Montes me bloqueó, yo no entiendo por qué, será porque no estoy en su equipo, estoy bloqueado en Twitter. Mari, no sé por qué me bloqueaste, la verdad. Sí, Mari está haciendo unas crónicas muy buenas sobre el tema que le apasiona a ella en Pro Da Vinci, sí. Pero conmigo no puede discutir Mari porque yo no sé nada de deporte. No entiendo. Ahora, si ya se mete en política siendo narradora de béisbol, muy probablemente haya alguna cosa que le haya irritado. Seguramente todos estamos politizados, eso es una realidad. Vamos a fumar la pipa de la paz por el Chivita Lezama. Ah, bueno, sí, eso sí, señor, no tiene la culpa de que lo haya escrito Mari Montes, ¿no? Sí. Qué bueno. No, qué bien. Entonces, bueno, leeremos la crónica y este señor que es toda una institución de los Leones, o sea, de ¿cómo se llama? De espectador o de fanático, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos al corte y ya regresamos. Regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica.
Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Soy Arepita, hoy viernes de Soy Arepita, y Alexis nos trae pues a una sorpresa que tuvo Soy Arepita ayer con la gran periodista Maye Primero, que como bien decía Víctor, es premio Rey de España de Periodismo Digital y además es la directora, coordinadora o gerente del área digital de Univisión. Cuéntanos, Sí, bueno, estamos tratando de contactarla, pero hay problemas con la comunicación, pero bueno, seguimos conversando Víctor, Rocío y Alexis Correa por @soyarepita. Y además las personas que quieran contactarse con nosotros, como siempre, RCR750 el Twitter y Periscope, rcr.tv, para que hagan sus preguntas, compartir con nosotros lo que consideren en este momento tan interesante para Venezuela. Y bueno, la persona, Maye Primera, que además es periodista venezolana muy destacada, yo lo escuché, Alexis, un podcast a través de Univisión Digital, que creo que se viralizó, muy interesante, son 3 capítulos, además muy bien hecho ese podcast musicalizado sobre Venezuela, se llama Érase una vez Venezuela. Y bien interesante cómo ella va planteando allí todo lo que nos ha sucedido durante estos 20 años, muy bien narrado, con información. Yo lo guardé porque creo que tiene información de calidad para cualquier investigación que uno requiera o que te pidan amigos de fuera que siempre están como ansiosos por saber más de nuestro país. Ese podcast que hizo Maye Primera allí en Univisión. Sí, además ahí en Univisión están los 2 formatos, o sea, para el que le gusta escuchar, que es una corriente que está creciendo cada vez más, porque, bueno, sirve para la gente que camina en la calle y de algún modo puede ir escuchando y cosas, o puede, en vez de sentarse a leer, puede ir escuchando la información mientras está en otra actividad. Hay una tendencia muy creciente del podcast. Sí, y en Univisión también está toda la transcripción de lo que dice Maye en sus audios, entonces como que sale contento todo el mundo, pues. Sí, no, estamos otra periodista que ustedes han puesto de relieve en Soy Arepita es Andreina Flores, chico, qué maravilla, explicando su buen francés allí en la televisión francesa de toda la situación en Venezuela, ¿no? Sí, casi todos los días la están invitando a programas allá y bueno, ella es como una de nuestras principales voceras en Francia. Ahora, hay voceras y voceras, ¿no? Hay una especie de virus con 2 patas que anda por las calles diciendo que aquí no hay ningún problema porque hay digamos, lugares de comida rápida. Ah, sí, pero esa era una periodista. Yo no sé qué, no sé qué. Una que hizo el video con Alexis, ¿tú qué opinas de eso? Arancha se llama una doña que, bueno, que en otros textos que conseguí ella defiende a Fidel Castro, al Che, y esta señora que es una politóloga catalana, vino para acá como a documentar todo lo que es de maravilla, se metió en los Farmatodo, se metió en los McDonald's, creo que no compró en los McDonald's, solo se asomó por fuera porque si vemos el menú hoy de los McDonald's, bueno, aparte de que es extremadamente costoso, creo que se ha empobrecido bastante la última vez que pasé, creo que ya no hay cajita feliz, eso. Bueno, pero está muy bien porque este país, ¿cómo va a tener cajita? Feliz, claro. ¿No? Imposible. Sí. Bueno, la hiperinflación es un impuesto tan perverso para la sociedad, tan perverso que pues nos limita de obtener lo poco que queda en Venezuela, porque hay que ver también que cada vez es menos las opciones que tenemos los venezolanos para adquirir algún bien. Lo que hay es que acabar con la hiperinflación. Hubo otra noticia por ahí que también la reseñó Arepita, Alexis, que es el tema de lo de las tarjetas de créditos internacionales, ¿no? Sí, había una información rodando ayer, yo no sé si ustedes ya la confirmaron, de Bank of America. Sí, parece que sí. Nosotros no la habíamos podido confirmar.
Pero sí hay bueno, yo siempre leo la cuenta de Asdrúbal Olivares, que me parece uno de los Olivero. más serios de aquí, y él recomienda en general no hacer transacciones con tarjetas de crédito internacionales en Venezuela, porque por motivos de seguridad, por el hecho de que son fondos que de algún modo van a ir a la cuenta del régimen, entonces tarde o temprano puede traerte problemas con toda esta situación que hay en este momento con Estados Unidos. Sí, es como puede ser una trampa cazabobos, es ese riesgo. Mira, Alexis. Sí, adelante, Víctor. No, que un poco para ubicar y orientar a la tal Arancha, puede ir, por ejemplo, ahorita mismo a Guatire, donde los habitantes están protestando por escasez de comida. Pues si va para allá, pues va a tener el balance de lo que ella dice que está viendo. Exacto. Así es. Mira, aquí en lo que amasó Maye Primera, como dicen en Arepita, está el tema pues de lo de la ayuda internacional y dice Marines por Cúcuta. Y entonces, bueno, habla del tema de la emergencia humanitaria y de cómo está esta situación. Y entonces dice que hace un análisis de las últimas intervenciones, ocupaciones militares por parte de Estados Unidos, ¿no? Y sí, me gustó mucho ese texto de Maye, más allá de que estés de acuerdo o no, porque es muy, muy equilibrado. Es un poco la postura escéptica de qué pasaría si llegara a haber una intervención aquí, cuáles son los intereses que se están moviendo, que siempre creo que es bueno tener una perspectiva crítica, nosotros que somos analistas. Ahí Maye tocaba, entre otras cosas, la variable electoral, que creo que es algo a lo que juega. Como estamos en un país que en este momento está en un limbo, que hay una constitución que está como en paréntesis, y en teoría esta constituyente puede convocar elecciones cuando le dé la gana o no convocarlas, mientras que en el resto del mundo sigue habiendo democracias en las que hay periodos. Entonces, por eso es que siempre aquí se juega a correr la arruga, o sea, quemar tiempo, porque es un poco jugar al tema electoral. O sea, pues ya el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, entonces ¿cómo puede jugar eso a favor o en contra? ¿Le conviene a Trump un escenario bélico o no tanto? ¿Qué pasaría si Trump va a elecciones y pierde con los demócratas? Esas son como un poco las variables. Eso pasa cuando tenemos de este lado una no democracia y del otro lado allá los que hacen presión si son democracias auténticas. Entonces, y además hay otro, Alexis, que por no concederle nada a Trump, por lo menos argumentalmente preferirían que Venezuela quedara en manos de los que fácticamente tienen la conducción del país. O sea, porque hay de todo. Hay en el mundo de los anti tenemos todas las opciones en el supermercado. Totalmente. Sí, además ella finaliza esa crónica diciendo: el riesgo que corre Venezuela, como si faltara alguno, es que el desenlace de esta crisis lo decida la diplomacia del micrófono, lejos de la gente que se apaga de mengua y espera una solución urgente, y del anhelo de los venezolanos de elegir en democracia un gobierno civil sin la amenaza o la mediación de las armas y sin sumar más muertos en el camino, Claro, lo que pasa es que esa opción solo está en Disneylandia. Exactamente. O sea, tú compras tu entrada y te vas para el parque Disney y allí tienes esa opción. No porque hay esto, esa lamentablemente, esto está muy demasiado complicado. Y lo otro que le digo a Maye Primera, que ella que está utilizando las redes sociales, bueno, es que cambió la política. Ahora la política es instantánea, por redes sociales. El reconocimiento a Guaidó fue por Twitter, de todos los países. Claro, entonces, pero ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. ¿Y cómo nos informamos los venezolanos? Hablar de democracia del micrófono es, digamos, referirse a una forma de hacer política más propia de mediados del siglo XX. Esto cambió. Gracias, Alexis. Como siempre es un placer estar contigo. Si me permiten un cierre, bueno, de verdad que aquí yo creo que no vale la neutralidad. Pues si tú cuestionas de algún modo la intervención extranjera, también tienes que cuestionar que aquí la intervención se han violado cubana sistemáticamente los derechos humanos desde el año 2013 para acá,
los venezolanos tienen una inflación de 3 millones% el último año, y entonces, bueno, los que denuncian una intervención de Estados Unidos, ojalá denuncien también la cubana, todos esos atropellos. ¿Y la cubana? La intervención cubana que tenemos aquí desde hace tiempo, ¿no? Muy bien. Así. Bueno, un fuerte abrazo, Alexis. Soy Arepita. Espero Arepita. verte pronto. Y bueno, este fue el magazine @soy Arepita. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Juan Guaidó agradeció al gobierno de Rumania por reconocerlo como presidente interino de Venezuela. José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, destacó que todo el país está clamando por la entrada de esta ayuda humanitaria y no hay argumentos para no aceptarla. Que las madres del Hospital JM de Los Ríos están clamando por la ayuda humanitaria y el apoyo de sus hijos. Eso se repite en toda Venezuela y choca con un discurso oficial en donde se impide de una manera directa cualquier tipo de apoyo o ayuda que venga del exterior. Se le olvida al señor Maduro que es su obligación fundamental garantizar esos insumos, esos equipos para la población más necesitada. Hay que recordar que estos apoyos que se están dando desde el exterior se hacen mediante organizaciones, donantes y otros grupos que no son beligerantes. Por lo tanto, no se le puede oponer una fuerza militar para impedir la ayuda que es necesaria para los ciudadanos, para las personas que no son militares, que no son grupos que están en ningún tipo de conflicto. Cielos poco nublados sin precipitaciones se esperan para hoy en gran parte del país, más allá de nuestras fronteras. Detienen al ex jefe del ejército de Chile por torturas durante la dictadura de Pinochet. Y en los deportes, el legendario beisbolista Frank Robinson, primer entrenador afroamericano de un equipo de grandes ligas de béisbol, falleció a los 83 años en su casa de Los Ángeles. Son las 11:31. En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y continuamos con Soy Arepita, no. Aquí se habla libertad porque ya terminamos con Alexis y la sesión de Soy Arepita, pero me quedé pegada. Bueno, tenemos ya en la línea al analista político, economista, amigo Miguel Velarde, quien nos va a comentar, bueno, todo lo que sucedió ayer con el grupo de contacto y su análisis sobre la situación, pues, de Venezuela y todo este proceso que estamos viviendo como país para ver si salimos pronto hacia la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Rocío, qué gusto saludarte igual para mi gran amigo Víctor. Aquí estamos Víctor y yo, y aquí se habla libertad.
Bueno, Adelante. ¿qué pasó que Bolivia no firmó? Cuéntanos los intríngulos de ese encuentro en Montevideo. Sí, bueno, el Grupo Internacional de Contacto, como se ha denominado la reunión que ayer se llevó a cabo en Montevideo, un poco liderada por, y aquí abro comillas, los países neutrales de México y Uruguay. Al final nació muerto ese grupo y fracasó antes de lo que muchos esperábamos incluso, porque uno de los objetivos, y eso tenemos que tenerlo muy claro, de países como Uruguay, México, Bolivia y algunos del CARICOM, era montar un grupo que pretendía presentarse como neutral y en el fondo no lo era. Lo que buscaba era encontrar un espacio para darle mayor oxígeno y tiempo al régimen de Maduro y disfrazados de neutralidad y de lazos con algunos países de la Unión Europea, proponer seguramente una nueva mesa de diálogo, un lugar de encuentro, etcétera, etcétera. Al final, mucho más rápido, repito, de lo que esperábamos. Eso ha sido un fracaso en ese nivel de plan. Y el resultado de ayer, firmado por Uruguay, que era el que era host de este evento, y obviamente impulsado por una parte de la Unión Europea cuya línea es más cercana al Grupo de Lima, terminó siendo un comunicado que hablaba de restauración de democracia, que hablaba de unas elecciones de verdad libres en Venezuela y que lógicamente ante un resultado como ese, países como Bolivia, México y el CARICOM no pudieron firmar y lo único que lograron fue quebrar esa primera alianza que tenían con Uruguay, por ejemplo. Sí, es que interesante eso, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata, como dicen. ¿Y próximos pasos? ¿Ellos determinaron alguna otra cosa que iban a hacer? Sí, bueno, Rocío, dices muy bien, al final se dispararon al pie, ¿no? Les salió el tiro por la culata porque comenzaron con muchísima más debilidad de lo que se habían presentado los días anteriores. Ellos han dicho que los próximos pasos son tratar de abrir una oficina con sede en Caracas, cuyo objetivo sea tramitar la llegada de ayuda humanitaria, cosa que me imagino que al régimen de Maduro tampoco le va a parecer muy agradable y que seguramente no va a tener mucho éxito por las últimas declaraciones que estamos viendo de voceros del chavismo que rechazan absolutamente y de una manera absolutamente inhumana cualquier tipo de ayuda internacional, y han hablado de una nueva reunión en marzo. Lo interesante de todo esto es que no están llegando a resultados concretos, están enviando mensajes de debilidad y división interna dentro de este Grupo Internacional de Contacto, y además ellos mismos han dicho que la existencia de este grupo no va a ser más allá de 3 meses, de 90 días, porque no quieren de ninguna manera convertirse en una excusa para darle de nuevo al régimen de Maduro oxígeno, tiempo y excusas para seguir corriendo la arruga. Creo que es muy posible que la duración del grupo de contacto sea incluso menor al límite que ellos se han puesto. Ahora, lo que no entiendo del grupo de contacto y de otras jugadas internacionales es la ausencia de sentido de urgencia. Decir que se reúnen en marzo es no entender lo que pareciera que está ocurriendo en el país. O sea, tú no puedes hablar de ayuda humanitaria y decir, bueno, dentro de mes y medio nos vemos. A ver, mientras tanto, digamos que el efecto de la indiferencia del régimen respecto de sus ciudadanos, o sea, el hambre sigue, las enfermedades se llevan a la gente por el medio. El que necesita una diálisis hoy no puede esperar mes y medio. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los tiempos de la diplomacia siempre han sido mucho más lentos que los tiempos del hambre, ¿no? Y en Venezuela sí sabremos de eso, lo estamos padeciendo desde hace varios años. Con la excepción ahora, con la diferencia de que para algún sector de la comunidad internacional, entre ellos el Grupo de Lima y países como Estados Unidos y algunos otros, esos tiempos se están acelerando, porque han comprendido que, primero, no hay mucho que se gane de entablar diálogos o negociaciones lentas. Solamente ganan una parte que es el sector de Maduro. Y segundo, han comprendido también de que cada hora que pasa se traduce en hambre, en muerte y en miseria para los venezolanos. Y es por eso que han empezado a tomar algunas, no solamente a hacer declaraciones, sino a tomar algunas decisiones y a actuar de manera mucho más acelerada y más urgente, que es lo que al final los 30 millones de venezolanos reclamaban desde hace tiempo, ¿no? Ahora, Miguel, hay otro tema, porque hay mucho ruido sobre algunas iniciativas que están tomando en Estados Unidos algunos representantes venezolanos que se están acercando a los fondos
a los tenedores, fondos tenedores de bonos, y la gente no termina de entender qué movida es esa. Bueno, no nos podemos olvidar que entre varios actores internacionales que además tienen una relación de mayor prioridad económica por deudas que se tienen con ellos, además de China, además de Rusia, están los tenedores de bono, porque lamentablemente con fines políticos el régimen de Maduro ha tomado decisiones económicas y financieras absolutamente irresponsables que han endeudado al país de una manera impresionante. No vamos a entrar en detalle en lo que ocurre con China y Rusia porque eso ya es de común conocimiento, pero uno de estos actores internacionales que tiene grandes intereses en la economía venezolana son estos tenedores de bono. Sin duda es un sector, son actores que hay que tomar en cuenta para la transición, porque existe una relación con ellos, pero existe una relación también, y que se advirtió desde hace un tiempo ya, incluso desde la Asamblea Nacional se hizo, existe una relación que hay que revisar, que hay que volver a negociar y que hay que hablar con mucha franqueza sobre esa deuda que se tiene con ellos. Porque la realidad es que en diferentes sectores, en el sector petrolero, en el sector minero, pero también en el sector de bonos, se ha comprado deuda venezolana a precio realmente regalado y con unos intereses y unas deudas inmensas que son muy dañinas para la economía del país y que además, siendo realistas, va a ser muy difícil de honrar en un proceso de transición donde van a haber otro tipo de prioridades y urgencias, como comida, como medicinas para los venezolanos, etc. Entonces yo creo que con todos los actores, incluida China, incluida Rusia, incluidos estos actores relacionados a los bondholders, hay que conversar, hay que hablar, pero hay que hacerlo en los términos muy claros y obviamente en los términos correctos, cuyo primer interés y primera prioridad sean los venezolanos. Así es, así es. Y otro de los temas que también fue parte de algunos de estos señores allí en el Grupo Internacional de Contacto, de que solicitar un diálogo, pero la oposición se ha manifestado muy contundente en relación a eso, ¿no? Sí, yo creo que ayer en la mañana Guaidó tenía un reto urgente, que era ponerle un freno y de frente a cualquier iniciativa que pretenda darle más tiempo a Maduro, disfrazada de diálogo, de negociación o como lo quieran llamar. Creo que el día terminó y Guaidó cumplió bien ese reto, porque entiendo que ha hecho declaraciones bastante frontales en las que rechazaba cualquier tipo de diálogo con Maduro, pero también hay que ser muy objetivos esta vez. Es diferente a las anteriores veces que terminaron en República Dominicana en una pérdida de tiempo para los venezolanos, porque esta vez también hay otro tipo de actores como los Estados Unidos, como el Grupo de Lima, que se han involucrado abiertamente en la situación venezolana, que están además y no solamente ayudando, sino también tienen interés en que se rescate la democracia en Venezuela, y además algunos de ellos, incluido el mismo presidente de los Estados Unidos como Trump, ha decidido apostar su propio capital político en el desenlace de lo que ocurre en Venezuela. Entonces, ninguna ayuda es gratis y eso tampoco tiene por qué ser malo. Hay que reconocer que hay países, especialmente los vecinos en la región, que tienen no intereses solamente, sino grandes preocupaciones por lo que ocurre en Venezuela, y esta vez esos actores, y además del presidente encargado Guaidó y la mayoría de los venezolanos obviamente, tienen la ruta muy clara, y en esa ruta de ninguna manera un diálogo puede ser contemplado. Ahora, lo que sí es cierto es que en este momento pareciera que van a comenzar a dar una rueda de prensa representantes de Estados Unidos, de Colombia y del gobierno del presidente Guaidó en Cúcuta, porque está llegando el ayuda humanitaria. Ahora, en Cúcuta está el centro de acopio, pero ¿cuáles son tus escenarios respecto de cómo se puede lograr ingresar esa ayuda humanitaria al país? Bueno, yo creo que incluso antes de que empiece a ingresar al país, el primer objetivo que creo que está siendo cumplido al llevar físicamente esa cantidad de comida y medicinas a metros de territorio venezolano, es que está ejerciendo una gran presión sobre quienes se debe ejercer una gran presión, que es un sector de las Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que muchos de ellos están viendo físicamente esa realidad. El mundo está viendo lo inhumano del régimen de Maduro de no dejar entrar ante millones de personas que necesitan con urgencia medicinas y alimento, y tiene que haber una gran presión, no solamente moral, sino también hasta de pragmatismo, de decir no podemos seguir siendo los que nos pongamos entre el venezolano con hambre y la comida que está a metros de Venezuela.
ese objetivo se está logrando. Ahora, si no ocurre que son las mismas Fuerzas Armadas que reflexionan, cambian de posición y permiten ellos la entrada, hay que ver los diferentes escenarios que se presentan, porque para que entre, a pesar de la decisión del régimen venezolano y las Fuerzas Armadas, si es que deciden hacer caso a Maduro, eso tiene que ser una decisión que va más allá de lo humanitario, sino puede llegar a ser una decisión incluso militar, y no sé si eso esté contemplado a corto plazo. Los mismos Estados Unidos ha dicho que a mediano o largo plazo todas las opciones están sobre la mesa, pero mi cálculo es que a muy corto plazo todavía van a seguir ejerciendo presiones de este tipo y también otro tipo de presiones como las financieras, por ejemplo, para todavía debilitar mucho más el poco liderazgo que puede tener Maduro y su régimen sobre el sector de las Fuerzas Armadas. Ahora, él está en la frontera, en Cúcuta, está la ayuda humanitaria. El gobierno tiene varias opciones. Una, no dejarla ingresar. Otra, dejarla ingresar. ¿Qué pasa si el gobierno dice, ok, entre la ayuda humanitaria? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, ¿Qué piensas tú? hay que ver en qué condiciones, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho pensar que el Maduro decida que entre la ayuda humanitaria junto a las personas que van a llevar esa ayuda administrada por gente que no sea del régimen de Maduro, etcétera, etcétera. Yo veo muy difícil ese escenario. Ahora, si uno se ponía en los pies de Maduro, quizás lo más inteligente hubiera sido desde el principio decir, buenísimo, nunca está de más comida o alimento o medicinas para nuestros países, muchas gracias, déjenmela en la frontera y nosotros nos encargamos de distribuirla muy al estilo de las cajas CLAP, y además usando eso todavía como se usan las cajas CLAP, con un mecanismo de control, de chantaje, etcétera, a los ciudadanos con necesidades. De nuevo, este escenario tampoco era tan viable ni tan fácil, creo yo, porque del otro lado me parece difícil creer que hubieran aceptado ese escenario, de decir, buenísimo, tomen, ustedes repartan como crean conveniente y con sus intenciones políticas. Creo que ahí hay ciertos términos y acuerdos a los que se debería llegar para que esa ayuda entre y sea repartida como debe ser repartida, que son muy difíciles de lograr, justamente por la posición del régimen de Maduro, que no tiene ningún interés en que esa ayuda llegue a los más necesitados, sino que en todo caso el único interés que podría tener es que esa ayuda les rinda frutos políticamente a ellos. Entonces, y ese interés no es compartido con quienes están dando la ayuda. Entonces, me parece que hay ciertos acuerdos difíciles de lograr en ese sentido, pero hay que ver cómo se van desarrollando los días. Yo creo que la ayuda humanitaria, además de tener un objetivo de ayuda a la gente, tiene también un objetivo de presión política muy grande, y creo que en ese sentido, por lo menos este segundo objetivo, se está logrando con el paso de los días. Te voy a pedir, Miguel Velarde está hablando con nosotros, ahí, que te quedes un momento mientras nosotros vamos al corte, porque al regreso quisiera saber tus escenarios sobre el desempeño petrolero del país y del abastecimiento, habida cuenta de las últimas sanciones. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No hay paraíso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente por la Universidad Internacional Honda Online, www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos con Miguel Velarde. Habíamos dejado una pregunta en el aire que tiene que ver, ¿qué va a pasar? La gente teme en el corto plazo, imagina en el corto plazo un colapso con la gasolina, en el suministro de la gasolina. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, la realidad es que el colapso en la industria petrolera lo estamos viviendo desde hace algún tiempo ya. Cuando llega Chávez al poder, ustedes saben que la producción era de más de 3,2 millones de barriles diarios de petróleo, y ahora lo más probable es que esté en menos de 1. Y digo lo más probable porque además, obviamente, tampoco tenemos acceso a información fidedigna en muchos sectores. Pero además de eso, los Estados Unidos hace 2 semanas decidieron avanzar en unas sanciones hacia el sector petrolero específicamente, que ellos mismos habían postergado durante mucho tiempo, porque evidentemente sancionar al sector petrolero en un país donde 9 de cada 10 dólares de caja vienen del petróleo, de las exportaciones de ese prácticamente único producto que exporta Venezuela, tiene un impacto grandísimo. Y no solamente al régimen, que lo tiene lógicamente, sino también de una u otra manera a los venezolanos. Y en este sentido, además, irónicamente, Venezuela, siendo un país productor de petróleo, importa ciertos diluyentes para poder tener gasolina para consumo interno. Y estas sanciones no solamente afectan a la exportación del petróleo, sino también a la importación por parte de Venezuela de estos diluyentes. Digo esto porque lógicamente es predecible que además de todos los problemas que el sector ya tenía desde antes, y hago énfasis en esto para que después no vengan a querer hacer creer a los venezolanos que la consecuencia, el motivo de esta crisis son las sanciones, estas sanciones solamente quizás van a acelerar y van a hacer más crítica la situación de escasez de gasolina y otro tipo de problemas, pero sin duda no son el único origen y son solamente uno más de otras causas que nacen del mismo régimen que hoy gobierna Venezuela. Sí, incluso, bueno, hemos tenido problemas de escasez de gasolina sin que haya habido esta sanción, ¿no? Hace unos meses, pues, era terrible. Y bueno, y sigue siendo en algunos estados un problema el tema de la gasolina. O sea que ya sabemos todo lo que puede venir, pero no es que nos va a sorprender, porque hemos vivido de la escasez durante los últimos tiempos, no solamente de gasolina, sino de productos de primera necesidad, y por eso la importancia de esta ayuda humanitaria, Miguel, que deben dejarla entrar. Yo le comentaba a Víctor ahora, cuando fuimos al corte, que bueno, entonces tendremos los ciudadanos que organizarnos y hacer como cuando Gandhi convocó la marcha de la sal, ir todos allá a la frontera a buscar esa ayuda humanitaria, porque es tan necesaria, y sobre todo para los niños, que son los que más están sufriendo de esta desnutrición y la falta de medicamentos también, ¿no? Así es, Rocío, totalmente de acuerdo. Y además vale la pena destacar que en un país donde la ola de migración ha sido histórica, inédita, histórica no en el buen sentido, ¿no? Sino histórica porque nunca en la historia se había visto en la región una emigración tan grande y tan rápida como la de millones de venezolanos en los últimos años. Digo esto porque con esa emigración han habido menos carros, menos motos, mucho menos consumo de combustible, etcétera, y a pesar de esto hemos llegado a ver escasez. Y eso no ha sido después de las sanciones, sino por culpa de la mala gerencia, la ineficiencia y la corrupción con la que se ha manejado ese sector. Y en relación al otro estoy totalmente de acuerdo. Creo que el ciudadano se ha dado cuenta y le ha generado confianza y esperanza la llegada de un liderazgo como el de Guaidó, que los está llamando a involucrarse nuevamente. Creo que el mismo Guaidó ha hablado de organizar a los ciudadanos para ir a los sectores en los que pueda ser determinante esa protesta para que se deje ingresar esa ayuda. Y la verdad es que nosotros a estas alturas es poco más de lo que podemos pedirle a la comunidad internacional. Creo que finalmente han pasado de la retórica a la acción, y también los ciudadanos tenemos un rol fundamental que
que jugar en este rescate de la democracia y a corto plazo en el ingreso de ayuda para tanta gente, como tú bien mencionas, desde niños hasta abuelitos que necesitan comida y medicinas con urgencia. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Esperamos nosotros seguir contando con tu análisis. Además, pasar revista por los principales problemas económicos y políticos del país y la influencia que tiene algunos países de América Latina. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, con esto terminamos nosotros nuestro programa del día de hoy. 8 de febrero, aquí se habla Libertad, de la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Nos vemos el lunes. RCR presentó Aquí se habla Libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM. Y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.